Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. Para mí es un gusto poder acompañarlos día a día o cada martes, que es la transmisión de nuestro programa. El día de hoy, un tema que tenemos que sensibilizar, visualizar, prevenir. Cuando hablamos de la palabra cáncer, efectivamente, ¿qué reacción tiene su familia? ¿Qué reacción tienen cada uno? ¿Realmente nos hacemos cargo o solo conversamos o incluso en algún momento cuando somos parte de alguna campaña, de algún evento a beneficio para alguna persona que tiene que juntar los recursos? O incluso la palabra cáncer no deja fuera a los lactantes o a los más pequeños. Vamos a hablar el día de hoy de una agrupación que yo la conocí hace muchos años atrás, donde ustedes saben que para mí es muy importante hablar de la prevención, de la pesquisa a tiempo, de la palabra cáncer. El día de hoy estamos con Pamela Ojeda, quien es presidenta de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Bienvenida, Pamela, ¿cómo estás? Bien, Paula, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Alejandra Sillar, quien es psicóloga de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, bien. Hablemos de la palabra cáncer hace unos días atrás, prácticamente en este mes, en el 3 de diciembre, para ser exacto, la estadística habla que esta estadística de Vitales 2019, así se llama Estadísticas Vitales 2019 del INE, el 3 de diciembre, da a conocer y que desplaza incluso las enfermedades del sistema circulatorio como la primera causa de muerte en nuestro país es cáncer, especialmente estomacal, de mamas, el de las mujeres y entre otros. Pamela, cuando hablamos de esta agrupación, ¿cómo se forma por primera vez en Magallanes? Mira, la agrupación se forma en el año 2017, a finales de 2017, y principalmente se forma debido como a la necesidad, como muchas cosas. Cuando falta algo, hay que llenar ese vacío. Y mi mamá fue diagnosticada ese año, en mayo del año 2017. Y comenzamos a ir ya al hospital clínico y ahí empezamos a sentir la necesidad cuando empezó la quimioterapia, empezó a darse cuenta de que no tenía a quién preguntarle nada. O sea, obviamente con la gente que está en la sala de espera podía conversar un poco, pero no había, empezamos a averiguar a ver si es que había algún lugar donde ella pudiese estar y poder compartir sus propias experiencias y no había nada. Y coincidentemente también fue la ceremonia de oncología y ahí estuvo la doctora Edith Joffre, dio un discurso y nos invitó a formar, en general a todos, a formar una agrupación de pacientes porque no había ninguna y ella sentía que era una necesidad para la región. Entonces ahí nosotros con mi mamá tomamos el guante y dijimos ya, vamos, hagamos algo. Fue difícil, Pamela, en su momento porque con una madre diagnosticada, tú no eres paciente, no has tenido diagnosticado. También tomaste un rol fundamental que después con la psicóloga en el transcurso de un bloque de conversación, así que vamos a hablar extendidamente. ¿Cuál es el rol que toma la familia? Pero en especial tú estabas muy involucrada, tú acompañas a tu madre y tú deseas tomar esta propuesta, esta necesidad que también refleja, donde es una especial oncología que va muy de la mano, muy cercana, en algunos momentos tiene que ser. Al comienzo hay un rechazo de la enfermedad, hay un proceso, ahí también Alejandra nos va a contar, pero después también el terapeuta, el médico, el especialista se hace muy cercano a la paciente. Es un proceso súper difícil y para nosotros, en nuestro caso, la doctora Edith Joffre es un integrante de la familia. Claro, que digamos que la doctora Edith Joffre no lleva muchos años tampoco en Magallanes. Debe llevar por lo menos unos 6 años en Magallanes. A ver si mi mamá lleva a cumplir 5, 6, 7 años debe ser por lo menos 7 años. Bueno, ustedes son las que saben más, pero yo tengo el conocimiento que recordemos que hoy en día contamos en el Hospital Clínico de Magallanes que al no nos damos cuenta, sabemos que hay falencias en la salud, pública o privada, que existen, pero hoy en día contamos con una unidad oncológica en el segundo piso del Hospital Clínico de Magallanes, que eso hace 20 años atrás no estaba, no existía. Todo era derivado a Valdivia o a otro lugar, pero no, o sea, eso significa también un doble
sufrimiento o camino de recuperación para muchos pacientes, De hombres, todas mujeres maneras. y niños. De todas maneras, entonces eso ha facilitado muchísimo también el vínculo con el médico. Obviamente cuando tú te tratas a distancia eso igual es diferente. En el caso acá, por ejemplo, mi mamá ve a la doctora cada 21 días, entonces la verdad es que es un trato súper cercano. Lo mismo con el equipo que trabaja y mi mamá como se va a hacer, no es una quimioterapia lo que se está haciendo en este momento, pero igual es un tratamiento que tiene que ir a colocarse cada 21 días mediante suero, una infusión, está un par de horas ahí, tiene que irse a hacer los exámenes previamente, entonces la verdad es que ve a los chiquillos como varias veces en el mes, entonces la verdad es que son como ya parte del círculo más cercano. Y se hace difícil cuando la doctora comenta al respecto que es la necesidad, no solamente para tener hoy en día una acogida, de conversar, relacionarse sobre este camino también de las quimioterapias, de los exámenes, o incluso el camino, porque muchas de ellas también son dadas de alta, pero no clínicamente, sino dadas de alta cada cierto tiempo tienen diferentes controles. Sino que también para generar una sensibilidad, una difusión, una educación al respecto del cáncer, porque me imagino que la agrupación no solo era para acoger, sino que también trae con eso en primera una gran responsabilidad. En primera instancia, ¿Ya? cuando formamos la agrupación, nació principalmente para acoger. Ese es Ya. nuestro principal. Yo siempre digo, la agrupación tiene 3 pilares y el principal es el acoger al paciente oncológico. Fue el primero. Ese fue el primero. Después nos empezamos a dar cuenta de que en realidad habían falencias en la comunidad en general y que necesitábamos hacer una sensibilización hacia la comunidad de Punta Arenas, principalmente, en relación a la enfermedad. La verdad es que uno nunca piensa que el cáncer va a llegar a tocar tu puerta, Sí. jamás. Entonces cuando llega es un balde de agua fría. Entonces la verdad es que nuestro objetivo también como organización es poder sensibilizar a la comunidad, saber que esta enfermedad está ahí y está a la vuelta de la esquina, nos puede llegar a cualquiera, pero además también el cómo poder prevenir o hacer una detección oportuna, que es súper importante. Entonces la verdad nosotros también sentimos como parte de nuestra como obligación como organización el poder llamar a la comunidad a la detección temprana y a la prevención en algunos tipos de cánceres. Y el tercer pilar importante de nuestra organización es el trabajo en políticas públicas para que beneficien al paciente oncológico, mejorar el acceso a la igualdad de oportunidades al paciente. Y por eso también llegamos a trabajar en Ley Nacional del Cáncer. Cuando hablamos de esta agrupación, tú mencionabas 2017. Sí. ¿Por qué tomas la responsabilidad? ¿Siempre fuiste parte, siempre fuiste presidenta, estuviste siendo parte, tomaste la siempre, responsabilidad? O sea, hasta el momento, como justo ahora vence este año, bueno, vencía a principio de año, pero con la pandemia se extendió la vigencia de nuestra directiva y ahora vamos a volver a postular también al cargo de presidenta de la agrupación. Pero en realidad siempre fue por el sentido de, en realidad con mi mamá sentíamos esta necesidad de formar la agrupación y lo vimos muy muy necesario y empezamos de a poco a trabajar y de a poquito se fue agrupando más personas. Es súper difícil congregar a las personas y sobre todo llamar la atención de personas que están en un periodo de enfermedad muy como arraigados con lo suyo, con sus familiares, viviendo sus propias penas, porque la primera etapa cuando uno le informa la enfermedad es súper difícil, es la etapa más difícil. Vamos entonces a hablar de esa etapa. Exacto, entonces la verdad es que cuesta mucho poder integrar a las personas en esa etapa. Muchas se han integrado después cuando ya el tratamiento comienza a avanzar. Que a pesar que es una agrupación que tienen exactamente lo mismo en común, tienen la misma línea, como pueden tener a lo mejor un diagnóstico diferente de cáncer de mamas, cáncer de útero, cáncer, me imagino, o puede ser de estómago, esófago, pero en el fondo el proceso es muy similar, uno del otro. La palabra igual es cáncer. Y acá se lo voy a preguntar a Alejandra, como psicóloga. Creo que es muy sano hablar de enfermedades. Habitualmente el ser humano no habla de la muerte. Creo que el COVID y la pandemia nos trajo la muerte muy cercana. Nos habló hoy en día quienes, más de alguno conocemos, a algún familiar o alguna amistad que se le ha ido a algún pariente por esta enfermedad. Pero hablar de la muerte es común, hablamos de la muerte y cómo enfrentamos la muerte. Se lo pregunto como psicóloga, Alejandra. No es común, de hecho, hablar de muerte es como de tiempos antiguos, uno recuerda así como no menciones esto, a los niños no se les llevaba a los velorios antiguamente, o sea, hay como un tema de negación social asociado a la muerte y vinculado esto al cáncer, porque efectivamente con el tema de la pandemia se empieza a hablar más de muerte y en la televisión todos los días nos reportaban las muertes asociadas a COVID. Y ahí a mí me pareció, perdón que le diga, no sé a ustedes, pero a mí me parecía la verdad que las primeras informes o porcentaje o número
uno quedaba con escalofrío porque pasábamos a ser como un porcentaje, como un número. Un número. Yo quería hacer una acotación con respecto a eso, que si bien todos los días cuando recién comenzó la pandemia, ¿cierto? Los números eran 10 muertos, 20 muertos y así va subiendo, Sí. pero en realidad, y también tú pensabas, nadie sabe qué cantidad de gente se muere, o sea, sí sabemos, se mueren aproximadamente... ya no me acuerdo, era como Sobre una persona 70. cada 3 horas, sobre 70 Sobre personas. 70 personas al diarias. día por cáncer. Por cáncer, yo pensé. Pero eso esa no- cifra no se claro, porque visibiliza. si hoy día, por ejemplo, hoy día llevamos una cuenta por la pandemia, pero si existiría una cuenta de una catástrofe de números de personas que fallecen por cáncer, ya sea desde niños, adolescentes, adultos o por enfermedades cardiovasculares, que son las otras causas también de muerte en nuestro país. ¿Tomaríamos más conciencia quizás? ¿Teníamos más? Yo Porque creo que hay sí. muchas Sí, enfermedades que puede ser, no lo se pueden sé. pesquisar a temprana, me imagino, avance de enfermedad. Sí, yo iba justamente al mismo punto que Pame, que cuando empiezan con las noticias constantes, todos los días dando un reporte de cuántos fallecimientos diarios asociados a COVID, nosotros decíamos, pero fallecen muchas más personas a producto de un cáncer que por COVID, hasta que ya la cifra de COVID sobrepasó la de cáncer. Pero nos pasaba eso igual, decíamos, igual comunicacionalmente es muy potente esto porque es una pandemia, es nuevo, pero ojo porque el cáncer en ese momento era la segunda causa de muerte en Chile, que ahora recientemente, ¿cierto? Nos enteramos de que es la primera. Y en el fondo... El cáncer se asocia a muerte. O sea, como retomando un poco la pregunta. Hoy en día lo asociamos a muerte el cáncer. De primera llegada. Cuando lo hablamos de familia, cuando lo vemos incluso lejano, acá Pamela habíamos mencionado, o sea, el cáncer es un diagnóstico que cualquier familiar o incluso uno le pueden otorgar, pensando uno que a uno no le va a pasar. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, para contextualizar un poco, a mí me gustaría definir un poco, así como en palabras súper simples, qué es el cáncer, porque uno habla, ¿cierto? De repente cáncer por aquí, cáncer de esto, cáncer del otro, que este cáncer es más agresivo, Claro. ¿cierto? Más invasivo, letal, más exacto. invasivo. Entonces, y en términos generales, el cáncer de partida es una enfermedad, ¿cierto? El cáncer es una enfermedad que como característica es muy heterogénea. Eso significa que puede haber en este espacio, no sé, 5 mujeres con cáncer de mama y lo más probable es que todos esos cánceres de mama son diferentes, tienen distinto receptor. Entonces, es muy difícil encontrar, no sé si es posible, de hecho, 2 cánceres exactamente iguales, porque va a depender de la etapa en la que se detecte y por eso es tan importante la detección precoz, ¿cierto? El poder hablar del tema para que esto sea tema en distintos lugares. Y va a depender del tipo de cáncer que sea, va a depender de... La etapa tiene que ver con cuánto ha avanzado ese cáncer al momento de que se detecta, en qué momento sacamos la foto en el fondo, ¿cierto? Porque ahí uno empieza el tratamiento. Entonces, el cáncer nos habla de una enfermedad que en el fondo es muy, muy heterogénea y con eso en el fondo quiero decir que no todo cáncer es sinónimo de muerte. Así es. Si uno detecta un cáncer en una etapa muy tardía y dependiendo del tipo de cáncer, puede ser que uno diga, bueno, si en este caso, y lo tiene que evaluar un médico especialista, las posibilidades quizás de tratamiento son más escasas, ¿cierto? Pero pueden existir y existen otros tipos de cáncer que son detectados a tiempo, que es lo que pasa actualmente con el tamizaje del PAP cervicuterino, que ha sido muy exitoso a nivel nacional como plan de salud, digamos, el que se tome el PAP, para poder pesquisar en etapas tempranas, los precánceres que le llaman. ¿Ya? Entonces, es muy distinto, son muy distintos los escenarios, pero de choque la palabra cáncer tiene este peso, que siento yo que, asociado al segundo pilar que hablaba Pamé, que tiene que ver con la educación a la comunidad también, tiene que empezar se tiene que empezar como a dar esta otra forma a esta palabra, como a ir desmenuzando. No necesariamente cáncer tiene que ver con muerte, y de hecho... cada vez se han ido avanzando más los tratamientos respecto de los distintos tipos de cáncer en poco tiempo, afortunadamente para los pacientes también. Inclusive cronificación de algunos cánceres, algunas personas con cáncer metastásico pueden vivir con su cáncer de una manera como una enfermedad crónica. Exacto. Y en este caso, Alejandra, cuando se entrega un diagnóstico, en la agrupación, tú hoy en día entregas un soporte también profesional. ¿Cómo es el acompañar? Porque me imagino que acá cuando hay una persona relacionada o que está diagnosticada con cáncer, independiente de cuál sea la etapa, también existe un temor de un avance, siempre hay exámenes de por medio que se tienen que realizar, está como esperar si avanzó o no avanzó. No hay una alta inmediata,
creo que es por el tiempo, ahí nos pueden explicar un poco más, Pamela. Entonces, acá el rol fundamental de la familia creo que igual influye. ¿Y qué pasa con el optimismo del paciente? ¿Qué pasa con el lado psicológico del paciente? Sí, mira, yo ahí tengo como mi opinión personal, ¿cierto? Por mi experiencia. ¿Por qué? Y también ¿Por qué tienes profesional. una opinión personal? Me refiero a asociado a lo que a mí me pasó, Ya, por una porque parte. la gente no lo sabe. Tú fuiste diagnosticada con cáncer. Sí, yo soy paciente oncológica. El cáncer en el fondo... ¿Hasta los días de hoy eres paciente Sí, oncológica? a eso también iba a ir un poco con esto de que es crónico. O sea, en el fondo el médico me dijo... Yo fui diagnosticada el año 2018 con un cáncer de mama. ¿Ya? Igual sorpresivo, sin antecedentes ¿No familiares. tenías antecedentes familiares? ¿No sentías molestias? ¿Tuviste alguna no. duda alguna vez? Te lo No. pregunto porque hoy en día el testimonio tuyo, Alejandra, en conjunto con el de Pamela también, que ella recoge y trae todos los de los que son hoy en día parte de la agrupación, el de su mamá, a veces uno piensa que a uno nunca le va a pasar. No quiere decir que sea malo que a uno le pase, sino que cómo lo enfrentamos y cómo mi mensaje también llega a otras mujeres que pueden llegar de una forma precoz a una pesquisa y que eso es súper, súper importante. Sí, mira, en mi caso fue muy sorpresivo, fue de un día para otro, me palpé y soy muy sincera al reconocer que yo no me realizaba el autoexamen, que es lo que promovemos, ¿cierto? Pero, seamos realistas, yo creo que el autoexamen, perdón, en la casa lo voy a decir, no sé Pamela, yo creo, bueno, ustedes que están asociados, pero creo que cuando vemos las campañas de los medios de comunicaciones, cuando vemos las campañas que hace el mes de octubre, que es el mes del yo ahora cáncer. me lo hago todos los meses, obviamente, Claro, pero por la porque- historia que tengo también. Exacto. Sí. Pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, no es un tema de conversación entre las amigas, decir, oye, No. esto, la mamografía, ¿Te hiciste ¿te has el probado, PAP? te hiciste el PAP? Creo que Claro. no, pero sí hablamos de la vacuna en los niños, sí hablamos a lo mejor que el niño lo lleva al pediatra, o que incluso si tenemos una mascota de ciertos controles. Entonces, como que se ponga de moda, yo creo que, y la verdad que siempre nos acordamos cuando hay algo que nos hace el recuerdo. Exacto, o cuando hay alguien de cerca o cuando a uno le pasa en el fondo. Y en mi caso fue así, me lo encontré un día en la ducha, esto no estaba aquí, y ahí empezó todo. Sin antecedentes, sin estar preparada, a una edad que no está dentro de los rangos que ¿A qué edad aparece, te 33 diagnosticaron? años, a esa me diagnosticaron. Entonces, empieza, todo cambia, todo tu mundo se da vuelta, que es mi experiencia. Sí. Puede que a otras personas les pase diferente, pero lo que al menos yo he compartido con muchas personas en experiencias similares tiene que ver con esto de que finalmente empieza un largo camino, porque el tratamiento es largo. Afortunadamente existe tratamiento en la mayoría de los casos, pero te empiezas a centrar en el día, así como que me toca hoy, cuando yo me acuerdo entré quimio, salí de quimio y recién me preocupé que venía cirugía, y es como que pierdes un poco esa capacidad de planificar también cuando aceptas que empiezas a vivir en la incertidumbre constante, porque igual en la espera de exámenes, antes de cada quimio te van tomando un examen de sangre, a ver si estás preparada y si recuperaste defensas para, entonces vas avanzando día a día. Ahora, cuando llega la noticia, un remesón familiar que tiene que ver también con muchos temores asociados a muerte. En mi caso yo siento que estaba en shock, entonces shock y negación un poco, o sea, estaba como, obviamente no lo podía creer, pero tampoco creía que me iba a morir, entonces, pero por otro lado veía que en mi entorno todos estaban muy afectados, entonces igual no yo todos dudaba. conocen, y Pamela, yo mal. y Alejandra, no todos conocen que el cáncer igual tiene grados, tiene etapas, No, tiene... Exacto. cuando La hablamos de mayoría de etapa personas no 4, conocen etapa, eso. no lo A uno sabemos. le dicen, tú tienes cáncer, pero ahora vamos a ver, y ahí vienen más exámenes, y hay tiempo ahí, que es lo que decía Pame, que yo también concuerdo con eso, que esa etapa, la etapificación, que es después que me dicen que tengo cáncer, y ahora me van a decir en qué etapa está, cuánto ha avanzado, esa etapa es muy angustiante. Y esa experiencia la comparto con muchos otros pacientes oncológicos, pero siempre lo digo con mucho respeto a otras personas que no lo sientan así, porque igual son temas muy subjetivos. Pero para la familia también es un temazo, cómo acompañar. A veces el no saber cómo acompañar o tocar o no tocar el tema, le pregunto, no le pregunto, de qué le hablo, cómo lo trato, qué palabras ¿Y eso empiezan a omitir. ¿Se toca en la agrupación? ¿Se hablan esos Nosotras temas? ¿Se presta este servicio o este apoyo? Nosotros hasta el momento, de hecho, la agrupación siento que ha estado mutando dinámicamente, porque de hecho lo hemos hablado harto, en la agrupación habemos 2 psicólogas Ya. y estamos con las puertas abiertas siempre a poder apoyar.
Que no necesariamente la persona, Pamela, tiene que ser parte de la agrupación o tiene que ser una persona que No, esté inscrita en la lo que pasa agrupación. es que nosotros, la agrupación en este momento no entrega atención psicológica Ya. para las personas. Por ejemplo, si que alguien se acerca, obviamente la vamos a orientar y si está la posibilidad de que las chiquillas nos puedan cooperar, sí, pero nosotros no estamos entregando una atención. Nos encantaría poder hacerlo. Para eso necesitamos varias cosas. ¿Cómo cuáles? Sí. A ver. Entre ellas, un lugar. No Nosotros tienen ese es lugar. el principal anhelo que tiene la agrupación en Sí. este momento, es tener un lugar Y que para es una poder necesidad hacer de nuestro- muchas agrupaciones que hoy en Sí. día Sí, son sí, lo agrupaciones sabemos. voluntariado y que todas son sin fines de lucro, pero con el fondo de ayudar al prójimo. Entonces esa es la principal limitante que tenemos. Entonces la verdad es que tenemos un montón de ideas con Alejandra y con las chiquillas en general para poder crecer como organización, pero topamos en eso. Entonces en realidad vamos como poquito a poquito tratando Sí. de Hemos ver hecho de qué algunas cosa- intervenciones en algunos Sí. casos, sobre todo en pandemia, telefónicos, Ya. por ejemplo. Personas que se contactan con la agrupación a través de las redes sociales y por ahí hemos hecho alguna como contención y orientación. Pero también, que es lo que decía Pami, hay personas, y es válido porque uno está en un periodo como de un remesón muy profundo, que les cuesta acercarse en ese tiempo. De repente hay mucho temor también a saber más, como acercarse. Hay personas que reciben este diagnóstico y no quieren saber mucho Claro, más de lo hay un estrictamente tiempo de necesario. rechazo hacia la Exacto, enfermedad. eso pasa también. Entonces, de repente, personas que no se acercan o hasta ahí nomás, y también uno tiene que tener esa consideración y respetar los tiempos Eso es importante. de acompañamiento. Porque Como familia, porque a veces como familia también queremos ser avasalladores, estar en compañía, seguir incluso, puede ser por pareja, por padre, me imagino que uno quiere estar in situ en el lugar. También hay ¿Sabes? que respetar ese espacio. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que es súper importante esa familia en apoyo, amistades en apoyo a un paciente oncológico, el respetar sus tiempos, el respetar sus expresiones emocionales. el Dejar llorar. Exacto, dejar llorar. Porque habitualmente lo primero No que la gente estar dice, ahí, pero sí. no llores, Es, pero no, como que no te pueden ver llorar, porque obviamente tú vas a derrumbar al resto que está al lado, pero, Uy, qué buen pero tema es que en ese, o sea, realidad es verdad. que tienes que llorar, porque tienes que vivir Sí. la pena, es un duelo el perder salud. ¿Cómo fuiste, Pamela, en el caso de apoyo para tu mamá? O sea, la verdad es que todos vamos aprendiendo como de a poco, pero en realidad tratando como de ser fuertes. Yo tampoco trataba, el primer día lloré delante de mi mamá, pero después de eso lloraba en el auto, lloraba cuando llegaba a mi casa, pero tratar de no llorar frente a ella, y en realidad yo la dejaba que ella tuviera su pena. Y el tema de la muerte para nosotros fue súper difícil porque mi mamá, obviamente, bueno, mi mamá... para la gente que no sabe, mi mamá tiene un cáncer de mama metastásico, mi mamá Ya. tiene metástasis ósea, entonces mi mamá no se va a recuperar. Perfecto. Mi Ella mamá tiene que tampoco- convivir con el cáncer. Mi mamá tampoco fue operada porque obviamente ya no se podía operar. Entonces Perfecto. mi mamá tiene un tratamiento que es paliativo para, digamos, el que le pueda permitir vivir mayor cantidad de tiempo con una buena calidad de vida. Perfecto. Entonces mi mamá obviamente sabía y sabe que en algún momento va a llegar la muerte. Entonces obviamente ella quería hablar del tema, lo quería hablar con mi hermano, lo quería hablar con mi papá, y todos, no, Mónica, es que no hables de eso, porque estás hablando de eso. Mi mamá así casi que se estaba despidiendo y hablando de todas las cosas que Pero ella es quería para cuando... necesario. Sí. Pero es súper necesario. Entonces ya un día yo le dije, oye, ya basta, déjenla hablar. Si ella quiere expresarse, y ella necesita claro. hablar del tema. Y me imagino, Pamela, que esto mismo le puede estar pasando a algunos, o le pasó creo que a la a mayoría de las muchas personas. La verdad agrupaciones es que que yo creo están que- y que no están hoy en que día. hay que ser, como dicen, de tripas corazón, uno como familiar, y escuchar a la persona que está enferma, porque ellos quieren hablar de eso. Sí. Chicas, vamos a ir a una pausa comercial. A la vuelta seguiremos hablando con la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, de sensibilizar, de hablar de la palabra cáncer, también de cómo podemos ayudar como comunidad, cómo hoy en día podemos preguntarle a una amiga, oye, ¿te hiciste el PAP? ¿Te hiciste a lo mejor una mamografía? O incluso nosotros revisarnos, no solo enfermedades que son asociadas con nuestro género, sino que también los hombres. Nos vamos a una pausa y regresamos. Todo lo que fue. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad.
Ya estamos de regreso a nuestro segundo bloque y seguimos conversando con la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Estábamos hablando de la importancia que es de hablar de la palabra, especialmente de la enfermedad más que de la palabra cáncer, para hombres, mujeres y niños y adolescentes. El día de hoy conversando con Pamela Ojeda, quien es presidenta de la agrupación, y también Alejandra Silva, que es miembro y psicóloga de la agrupación. Pamela, mencionábamos que todos ustedes tenían 3 pilares que eran importantes y cuando hablamos de la educación, hoy en día es una agrupación nueva. ¿Cómo enfrentan, cómo abordan este pilar de educar a la comunidad? Si tienen las herramientas, no las tienen. Tú mencionabas, no tenemos un lugar físico. Me imagino que también son mínimos los recursos que hay de por medio. Es una agrupación sin fines de lucro. Pero afortunadamente, con respecto al tema de educación, hemos tenido un tremendo apoyo de la Seremi de Salud. ¿Se trabajan en conjunto? Sí. Qué bueno. Sí, nos ha tocado trabajar harto con las chiquillas. Les mando un saludo. Y en octubre, ¿cómo lo hicieron? ¿Trabajan igual en terreno? Sí, con Fabiola Adrián en un principio comenzamos a trabajar bastante. Con la Connie también, Constanza Bravo. Y las chiquillas nos han apoyado harto. Y nos han apoyado con folletería principalmente, cuando han salido recursos en la Seremi que puedan destinar a agrupaciones. ¿Ustedes son la única agrupación? No, se formó después se formó en Puerto Natales, que se llama Resiliencia, su presidenta la señora Tamara Morano. Acá en Punta Arenas están las chiquillas de las Damas de Verde, de CONAC, de la Corporación Nacional del Cáncer, que es una filial Magallanes. Está A Favor del Viento, que las chiquillas está ahí principalmente la Alejandra Subiabre, que trabajan con el tema de las pelucas. Y están las chicas de Club de Leones, que tuvieron igual su desfile de moda en octubre. Entonces, la verdad, las chiquillas igual del Club de Leones trabajan bastante con lo que es detección temprana y prevención. Perfecto. Y también gracias también al apoyo que nos ha dado la Seremi de Salud. Entonces, la verdad es que en ese sentido estamos súper cubiertas, afortunadamente. También nosotros, gracias a eso, a que las chiquillas nos han entregado folletería, con eso hemos podido participar en algunas ferias, en exposiciones, todo esto antes de la pandemia. Claro. Entonces ahora todavía no hemos reactivado esa parte. Igual principalmente por las chiquillas, igual si bien todas, hay algunas que todavía están como en tratamiento, pero la gran mayoría son población de riesgo. Claro, porque como son una población de riesgo, tampoco... ¿Cuántas personas o cuántos quienes componen la agrupación? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos socios activos? Somos como 30 personas más o menos activas y de las 30 solamente hay 2 varones. Faltan más hombres. Sí, de todas maneras. Pregunta, Pamela, ¿hay que tener un diagnóstico para ser parte de la agrupación o yo puedo ser Sí, pero también puede ser como familiar. O como familiar. Como familiar. Sí, más que nada, o sea, yo creo que igual pudiese participar alguna persona que sea como simpatizante como con el tema, pero yo creo que el que a uno lo motive como seguir estando de forma permanente en la agrupación es estar viviendo la enfermedad. Haber vivido o estar viviendo también con algún familiar o en sí. O que haya tenido un familiar con cáncer. Y ese en el fondo es nuestro tema en cuanto a lo que es educación a la comunidad. También mediante este tipo de instancias, la invitación que nos hacen ustedes, nosotros también le agradecemos. En Pingüino, afortunadamente, igual nos ha invitado varias veces, así que eso es súper relevante. Y también a través de las redes sociales. Nosotros utilizamos bastante el fanpage. Así los vi, tenían hartos famosillos ahí enviándole saludos. ¿Sí? Lo vi ahí le envían hartos cariños. Alejandra, ¿por qué es importante que la comunidad también participe? Se haga parte, a veces hablamos de cáncer y la palabra la asociamos con personas adultas, incluso avanzada edad. Se habla también de esta estadística que saca el INE, que hoy en día es la primera causal de muerte en nuestro país, 2020, porque también tenemos una proyección de vida más avanzada y que son enfermedades asociadas también a la vejez. Pero hoy en día igual vemos niños diagnosticados, vemos lactantes, vemos niños o adolescentes, o incluso en tu caso, con 34 años, un cáncer de mama que podríamos pensar que es de arriba de los 50. Exacto. ¿Qué tan importante es hablar, no solo de el cáncer, sino que hay enfermedades que hoy en día acá la comunidad tiene que tomar un rol protagonista independiente de que tú tengas un familiar diagnosticado o no un familiar diagnosticado, o que incluso tú estés diagnosticado? La verdad es que es súper relevante, pero cuesta mucho, es difícil para nosotros como
agentes comunitarios, no sé cómo llamarlo, nos cuesta, buscamos la forma, de hecho lo hemos conversado varias veces, de qué forma instalar el tema y hablarlo con más naturalidad, porque es parte, desgraciadamente, es parte del día. O sea, cada vez estamos recibiendo noticias de personas diagnosticadas a menor edad, como tú me decías, se están empezando a escapar un poco estos rangos también a los que teníamos asociados ciertos tipos de cánceres. Porque, por ejemplo, en niños y adolescentes igual hay una tasa que tiene que ver con cierto tipo de cáncer, Claro. pero está empezando a pasar esto en la población más adulta que está apareciendo en población más joven. ¿Y qué ocurre? Que no hay tamizaje, por ejemplo, 33, 34, 37 años, empieza la mamografía, al menos en Punta Arenas, a partir de los 40. Siento que la indicación es entre 50 y 69, si no me equivoco, pero entonces como que uno dice, yo ni siquiera he estado dentro de la población de riesgo, entonces es súper necesario empezar a poner este tema, hablarlo, como tú planteabas delante igual, el de repente, oye, ¿te hiciste el PAP? Aunque suene un poco íntimo, claro, es algo realmente de salud pública. Pero también hablamos cuando hablamos y de muy salud importante. pública, y este es el tema, porque hoy en día lo que refleja también las estadísticas, que el cáncer se está diagnosticando en personas fuera del margen de la población que está también categorizado. Y ahí es cuando uno dice, bueno, cómo hoy en día la salud pública también se hace cargo, cómo hoy en día hay una ley pública que se hace cargo de estas personas que tienen diagnóstico de cáncer y que si lo vemos de esta forma es una enfermedad carísima. Es carísima. ¿Sabes lo que pasa? Que en este momento, y ese es un tema que igual estamos revisando, en este momento existen, ¿cómo decirlo?, campañas de prevención que están asociadas a lo que es atención primaria, y yo trabajo en atención primaria, Ya. Que tienen que ver con alimentación saludable, actividad física, protección solar. Oye, ¿cierto? ya estamos complicados entonces, Sí. al parecer. Y hay un cuarto que se me olvida, pero en el fondo son los pilares típicos, digamos, que siempre nos están diciendo, que siempre se están promoviendo, pero no existe este enganche con que tienen alta relevancia con ciertos tipos de cánceres. Entonces es como, señor, usted tiene que comer saludable, alto en fibra, disminuir carnes rojas, ¿cierto? Hay ciertas indicaciones que se están repitiendo, pero no está este nexo, no se está hablando constantemente de cáncer. Entonces usted se tiene que hacer el PAP porque está en una edad. Ahora, Ya, en el este PAP, cáncer, pero el cáncer de tampoco útero de hablamos mama son silenciosos de también. cáncer. Sí, porque Entonces, cáncer de mama no y hay. respecto de PAP hay otro tema súper importante que tampoco se habla mucho, porque estos espacios yo siento que son muy, muy importantes para eso. Pasa con niños y niñas en etapa escolar que están empezando, bueno, hace un tiempo atrás, a recibir la vacuna de papiloma humano. Que porque esto es bastante reciente, cuando se empieza a hablar de este tema también generó rechazo en algún momento, sí, pero no, ¿yo por qué? Y de hecho, parte con las niñas, ¿cierto? Y después... De quinto básico recuerdo que en ese entonces. La y vacuna. después, ahora actualmente es niñas y niños. Y entonces hay mamás de niños que se cuestionan y dicen, ¿pero por qué mi hijo? Porque es el que puede transmitir también la Exactamente, porque está asociado a un virus. Entonces, y de hecho también el papiloma está asociado a otros tipos de cánceres, no solamente cervicuterino. Entonces hay mucho desconocimiento en eso. Y pasa que se generan estos miedos también, o sea, que es súper válido igual. O sea, yo como mamá digo, a mi hijo lo van a vacunar, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver mi hijo con el Pero también por ahí papiloma? porque falta información. Entonces, De todas maneras, exactamente. el rol Falta es fundamental. educación. Falta educación, Exactamente. información, difusión del por qué. Y cuando hablamos de la Ley Nacional de Cáncer, Pamela, hoy en día sabemos y tengo entendido que es importante porque van a tomar un rol fundamental los representantes de la sociedad civil. Sí, afortunadamente se conformó ya la Comisión Nacional de Cáncer y nosotros como organizaciones vamos a estar presentes con 3 representantes. ¿Ya? Está Jorge Jiménez de la Jara, sí, que es el presidente del Foro Nacional de Cáncer. Está Jorge Fernández, que es nuestro representante a través de Achago. Y no recuerdo el nombre de la niña de las Oncomamás, Ya, pero que vas a estar es una presente. organización de cáncer infantil. Entonces, la verdad es que vamos a estar súper bien representados. Nosotros, la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, pertenece a Chago, que es la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas de Chile, a nivel nacional. ¿Por qué es tan importante que los representantes de sociedad civil estén presentes en esta mesa? Porque vamos a estar fiscalizando el funcionamiento de la ley. O sea, ¿quién más que nosotros vamos a poder ver, no sé, si aquí en Punta Arenas, no sé, no está funcionando... no sé, los gestores oncológicos, Los no plazos, sé, los qué sé yo. plazos. Claro, porque, Pamela, yo creo que cuando se va uno a poder tiene- reflejar Cuando en la uno comisión. tiene, en tu caso Alejandra, en tu caso Pamela, y quienes a lo mejor en la casa han tenido un familiar o han sido diagnosticados de cáncer,
es cuando empezamos incluso a ser como investigadores privados, porque hay que empezar a investigar si es que la ISAPRE me cubre, Claro. qué no me cubre, cuáles son los plazos, qué es lo que me cubre, porque lamentablemente también esto te deja deudas, si tú eres del sector privado, o incluso en muchas oportunidades no todas están cubiertas por el auge. No. Depende de la edad, depende también el grado de cáncer que sea. Y ahí es cuando uno dice, bueno, ¿en qué momento tenemos que avanzar en nuestro país? Si es que estadísticamente me dicen en un 2020 que la principal causa de muerte es el cáncer en Chile, es que tenemos que tener una salud pública preparada para esto. De todas maneras. Y por eso la ley ahora desde a poquito, bueno, y esa es la otra cosa, de repente la gente dice, no, es que está la Ley Nacional del Cáncer y cree que como que la ley viene a solucionar ¿Qué todos los aborda problemas. la Ley Nacional del Cáncer? Porque le hemos Pasa que la escuchado. ley aborda educación, aborda la promoción, la Promoción prevención, y la prevención. detección temprana, Ya. aborda esa temática. Ahora, eso yo creo que todavía, me imagino yo, lo que pasa es que la ley está en pañales y está recién colocándose Tiene como lineamientos como bastante amplios. amplios. O sea, Entonces, la verdad que la ley viene a dar como el marco del Plan Nacional de Cáncer, que el Plan Nacional de Cáncer es mucho antes de la Ley Nacional del Cáncer. Entonces, el Plan Nacional de Cáncer ya está andando y ese plan ya tiene metas fijadas en a 5 años, Sí, a partir del exacto. 2018. O sea, acá lo importante es que sea rápido. Yo creo Es que hoy en día cuando se tiene... Sí, pero el tema es pero yo creo que igual nosotros como organizaciones tenemos que ajustar un poquito nuestras expectativas porque en realidad nosotros nos encantaría creer de que esto va a empezar a funcionar como Ya. relativamente rápido. Yo creo que hay cosas que ya se están Pero, empezando por ejemplo, a implementar. ¿cambiaría para un paciente oncológico que esta ley se acelerara? Que está, O sea, mira, yo creo que lo principal ¿Y qué que en este cambia? momento tú puedes ver reflejado como paciente oncológico es que en este momento en el hospital clínico hay un gestor oncológico. Ya. Que eso fue incorporado en la ley. Y el gestor ¿Qué significa oncológico eso? va a estar encargado de guiar al paciente en la ruta del cáncer. Perfecto. Porque este es un camino el que Y confuso, una vez que a ti y te enredado de diagnostican, repente. vamos a explicar un poquito cuál es el ¿Ya? camino del paciente oncológico. Por ejemplo, si a uno le diagnostican cáncer de mama, a uno no se lo diagnostican en oncología, a uno se lo diagnostican en patología mamaria, que es el CAE de la mujer. Ya. ¿Ya? Entonces, una vez que esa persona tiene el diagnóstico, inclusive a esa persona probablemente le pueden haber diagnosticado su cáncer o la sospecha de cáncer en el CEFAM. El CEFAM envía a la persona a hacerse la mamografía sale sospechosa y se deriva al Hospital Clínico Magallanes. En el Hospital Clínico tienen la hora con el médico, ordenan la biopsia y una vez que tú recibes la biopsia, se confirma el cáncer y ahí recién tú, por ejemplo, activas el GES para poder ingresar a Es que- todo este pero sistema. es un desconocimiento, si uno no lo sabe, todo este proceso Sí, de ahí activar el ya, GES, chuta, ¿a dónde de voy que si no te ahora? lo dice, y seamos súper realistas, si uno está en ISAPRE y no te informa bien la persona que está en el mesón atendiendo, porque lamentablemente pueden haber muy buenas voluntades, pero a veces los errores igual existen. Si yo no tengo claro un poco el sistema, también puede ser que me demore y que no se active de la forma adecuada. Me imagino que igual pueden existir tropiezos en el camino. De todas maneras, entonces ese como ayuda te la va a dar el gestor oncológico. Eso es Entonces, muy una vez importante. que tú estás en patología mamaria, te confirman el cáncer, te hacen la etapificación de la enfermedad. Ya. Y recién cuando tú estás etapificado te presentan al comité oncológico. Perfecto. ¿Ya? Y el comité oncológico es el que dice, a esta persona se va a hacer primero cirugía, después quimio, después de radioterapia. Ahí termina Y ahí el tú tratamiento. recién haces el ingreso a oncología. Entonces de repente hay gente que dice, no, es que de oncología no se están demorando, Claro. y mi mamá ya lleva Mira. no sé cuántos meses y en realidad no es culpa de oncología. O sea, puede que sea culpa de otro servicio o que necesariamente no haya una culpa entre medio, sino ¿Cómo? que son los plazos que hay que cumplir. Exacto. ¿Ya? Entonces pasa de repente inclusive de Y- que hay personas que se presentan al comité oncológico y les faltaban exámenes. Claro. Entonces esa persona todavía no puede llegar a oncología. Entonces ahí es donde... ¿Y cómo estamos con los especialistas? Se los preguntábamos, porque yo recuerdo muy fuertemente cuando desde acá, en Magallanes, se alzó la voz y se necesitaba un oncológico infantil. Llegó una oncóloga venezolana, Mexicana. en su minuto, Y una chilena. y una chilena. Hoy en día tenemos solo a Judith, tengo entendido. Ah, no lo sé. No, perdón, a la oncóloga Edith Joffre. Edith Joffre. En oncología, En oncología adulta, ¿cuántos especialistas tenemos? tenemos solamente un especialista. ¿Se y por necesita cantidad más? de pacientes deberían haber por lo menos 2 o 3 oncólogos médicos. Ya para dejar en claro, existe el oncólogo médico que es el que prescribe las quimioterapias, Ya. o el tratamiento, sí, las quimioterapias principalmente. Y también están los radioterapeutas, que también son oncólogos, pero radioterapeutas. ¿Ya? Y en este caso acá en Magallanes tenemos 2.
o 3, porque igual está la... Porque también esta estadística, lo que saca esta estadística de Línea a Través, habla de la falta de especialistas que hay en De todas maneras, nuestro país, o sea, oncológicos. Nosotros en Magallanes yo creo que en general tenemos un déficit de especialistas en general. El tema es que en el área oncológica se hace súper difícil porque tenemos una sola persona y obviamente esa persona tiene que salir de vacaciones, esa persona se puede enfermar, puede tener un problema. ¿Qué pasa? Y quedamos parados todos. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hace un tiempo ya, por lo menos yo creo que van a ser unos 2 años, se está dando la solución que ha dado el servicio, son las rondas médicas. Entonces están viniendo oncólogos los días jueves y los días viernes. Y con esta nueva ley, con esta ley que hoy en día se quiere comenzar a trabajar, ¿está una de estas áreas abordadas? Es el talón de Aquiles del Plan Nacional del Cáncer, que en realidad el plan contempla la ley. Y es el talón de Aquiles, y no lo digo yo, lo dijo en su momento Sergio Becerra, que estaba a cargo del Departamento de Cáncer, porque lamentablemente la cantidad de profesionales oncólogos médicos que se están preparando no es suficiente. Y lamentablemente el 80% de los oncólogos está en la red privada y no en la red pública. Y el 80% de los pacientes oncológicos está en la red pública y no en la red privada. Entonces tenemos una tremenda disyuntiva ahí, está dada vuelta la cifra y lamentablemente hasta el momento no hemos encontrado una solución y tampoco en Magallanes. Nosotros como organización estamos trabajando y estamos tratando de congregar a varios entes públicos para tratar de ver la posibilidad de formar ojalá un oncólogo en Magallanes con fondos regionales. Ese es nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay oncólogos que quieran venir a Magallanes. Esa es la realidad, no es tampoco, o sea, si bien se ha presentado la necesidad en Santiago, la verdad es que no han habido interesados, porque obviamente venir a trabajar a la región es trabajar solamente en el hospital clínico. Exacto. No puedes trabajar además en la clínica porque la clínica no tiene un servicio de oncología. Claro. También creo que sigue siendo de esa forma, no sé si así usted sabe más, especial, si yo tengo la clínica o la red salud, soy de ISAPRE, el servicio se lo presta el hospital clínico. Es que sí, pero tu ISAPRE va a pelear para que tú no lo hagas acá. Tu ISAPRE lo que va a querer es que tú te vayas a Santiago, porque los convenios los tiene con las clínicas y en que elija Santiago. la clínica que tú quieres, Claro, que ellos quieren. ellos quieren. Ahí está la ¿Y prestación. ahí qué pasa, por ejemplo, con eso? Yo tengo entendido que ahí tienes que dar una pelea con la ISAPRE. Claro, para y ahí hacer en ese el caso en la tratamiento agrupación sea ha acá. pasado en estos casos que han tenido que orientar, y ahí es cuando tú dices hay un Sí, de gestor todas que es maneras, o sea, importante. si bien Hemos nosotros- visto casos emblemáticos hoy en día en portadas de diarios que lamentablemente la familia, la clínica o el sector privado te envía para una clínica y lamentablemente el servicio o el especialista no está tampoco en esa clínica. Claro. En general nosotros como organización, si bien nos conformamos como con 30 personas que participan activamente en la organización también sirve a la comunidad para poder orientar en ciertas materias. Hay gente que me llama por teléfono para preguntarme ese tipo de cosas, o porque tiene un amigo, un familiar que está en esa situación y desean saber más o menos dónde tienen que ir, qué es lo que se tiene que hacer. Igual, y eso es lo otro, por ejemplo, si tú preguntas en este momento, las personas de las Fuerzas Armadas no están en el plan auge. Por ejemplo, no tienen cobertura de cáncer de mama, ellos tienen que atenderse en su hospital. Claro. Acá el hospital nada no tiene un oncólogo, No tiene. por lo tanto también tienen que viajar. Entonces ya estamos igual así como, es súper complejo. No solamente son costos económicos, sino que también emocionales. O sea, al menos tú puedes, si tú eres ISAPRE, tú puedes dar la pelea para que tú puedas tener el tratamiento acá y puedas seguir manteniendo el contacto con la familia, que es súper importante mantener el contacto con la familia durante el periodo de la enfermedad. ¿Es importante, Alejandra, el contener a la familia, estar con la familia? Sí, es súper importante y el tema de las distancias es un temazo acá en la región. Aparte que el trato también es distinto, uno por lo menos conoce, siempre se encuentra con alguna enfermera, yo Sí, soy, es que eso fui es- testigo de eso, que uno va al hospital, siempre se encuentra con alguien, yo me acuerdo que siempre veía al mismo enfermero, atendiendo, entonces uno como que siempre... Sí, ahí hay dos puntos importantes. Uno es como el entorno familiar, cercano, de amistades, y por otro lado está lo que es equipo. Y aquí voy con esto. Por ejemplo, respecto cuando sale GES, ya, en plan auge. Entonces dicen ya, estos tipos de cánceres, estos cánceres están en GES. Eso no es suficiente, porque pasa que, y pasa acá, y pasa en todos lados. En mi caso particular, yo me traté en Santiago. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre? Uno ingresa al sistema, como contaba la PAME, empieza esta ruta, y si donde yo estoy no está la prestación o están copados los cupos, me van a enviar, por ejemplo, a quimioterapia al hospital o a la clínica donde se compraron los servicios. Yo, por ejemplo, soy FONASA o yo soy ISAPRE y se van comprando. Entonces hay personas que van teniendo el tratamiento, que es largo, va siendo por etapas en distintos lugares. Eso también pasa mucho. Acá había una etapa que se mandaba a Valdivia, en Exacto. radioterapia en algún radioterapia momento. en algún momento, sí. Entonces, por un lado está el tema familiar, que la familia se separa, y por otro lado está el tema de los equipos,
que son equipos de largo aliento para el paciente. O sea, uno anhela tener ese médico que va a ver siempre o el equipo de oncología. Y ocurre que a veces termino mi tratamiento de quimio, paso aquí, me toca radio y es otro equipo y puede que sea en otro lugar lejano, que tenga que viajar a otra ciudad. Entonces eso va también, mantienes lo que yo hablaba al inicio, que tiene que ver con esta incertidumbre, que estás como esperando todos los días y ahora qué me toca y ahora dónde nos van a mandar y dónde me correspondería a mí por mi previsión, por los cupos que estén en ese momento. Entonces está muy parcelado. Estamos pensando en el tema del sistema privado, me imagino. En general, el sistema público, si yo soy FONASA, ingreso por GES. Y yo lo vi porque yo estuve en Santiago y ahí participé de agrupaciones también. Pasaba eso. Y uno por ejemplo, recoge igual la opinión y lo que sucede, la vivencia de cada una de las pacientes también. Claro, por ejemplo, decía, a mí me tocó la quimio en el Hospital San Borja y me mandaron a radio había una clínica que era súper, no me acuerdo cómo se llamaba, pero X clínica. Y todas las radios las hacían allá y quedaba en 3 comunas para allá. Y entonces me toca ahí y tengo que andar en micro, en metro. Estoy hablando una persona cuando se hace radio no queda en las mejores condiciones tampoco. Exacto. Sabemos que igual Entonces, se necesita un apoyo. dentro de lo que es el plan y la ley, se contempla a futuro tener centros especializados, centros de cáncer, centros oncológicos. Ese es el ideal para poder tratar de la mejor manera esta enfermedad, porque son tratamientos largos y eso tiene un impacto también en el paciente. Porque en este momento eso no está, al menos en el sistema público, no existe un centro oncológico. Les voy a citar una noticia que salió en La Tercera, que habla también de esta estadística, lo que mencionábamos del INE. Dice que en Chile hay una falta muy importante de especialistas médicos debido al cáncer. Dice, dedicados al cáncer, digo bien, como oncólogos, médicos, hematólogos, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas. Por ejemplo, en el próximo, aproximadamente hay 130 oncólogos a nivel nacional y debieran ser 400. Así es como lo recomienda la recomendación de la OSD, de 21 oncólogos por millón de habitantes. Sin embargo, también faltan especialistas en otras áreas médicas, es lo que también entregaron a través de este informe, y médicos relacionados también con la oncología. Sí, de todas maneras, la verdad es que es un tremendo tema para nosotros y es de suma relevancia porque nosotros sabemos y nos ha pasado que han habido ocasiones en donde la doctora Jofre igual se ha enfermado y yo me imagino que debe tener una tremenda carga laboral. Imagínate ver a todos los pacientes de la región. Si bien tiene el apoyo de los colegas de ella que vienen desde el norte, ellos vienen solamente jueves y viernes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un problema entre medio? Porque obviamente o cuando hay una urgencia que sucede. Esto no es una calculadora así donde ya hicimos esto, no. Hay problemas entre medio que también probablemente los tiene que sopesar ella. Entonces, la verdad es que sabemos que hay una tremenda necesidad en la región de Magallanes y vamos a tratar de congregar a todos los sectores que haya que congregar para poder lograr como objetivo el poder formar, o sea, si podemos traer a alguien, maravilloso, si podemos mirar más a largo plazo y Pamela, ¿hace formar cuánto a tiempo alguien? que la agrupación también está con esta idea, haciendo el llamado a poder formar a alguien o La verdad es que con llamar esta a algún inquietud otro estamos hace oncólogo? bastante rato, primero tratando de ver de que venga alguien desde afuera. Desde Magallanes es escuchada no solo la agrupación en general, porque esto no es solamente la agrupación hoy en día de pacientes oncológicos de Magallanes, sino que para todos los pacientes que hoy en día tienen que pasar por la área de oncología. ¿Magallanes sientes que es escuchado en este requerimiento? Siento que sí, pero no sé si siento que hay una, como dicen, una preocupación, pero no una ocupación. Porque la verdad es que todos saben de que acá necesitamos otro oncólogo. De hecho, en Santiago también lo saben, se ha hecho saber a No es nivel de este nacional. año, No es de este año, desde hace atrás. harto rato. Pero no sé si se han puesto todos los esfuerzos necesarios para... Porque en todo este tiempo que llevamos necesitando un oncólogo, podríamos haber formado a alguien probablemente hace rato. Ya pasados entre 5 años, Por lo que ha llegado, menos. 6 años que ha llegado la doctora. Entonces, la verdad es que no había una visión a largo plazo de la necesidad. Y los pacientes con cáncer han ido en aumento todos los años. O sea, en ningún año vas a Hoy ver en día esta una cifra disminución. fue bastante clara. Claro, entonces ha ido en aumento todos los años. Entonces, obviamente, si yo sé que los pacientes oncológicos están aumentando, sé que obviamente la médico probablemente tiene una tasa mayor de atención. Exacto. O sea, evidentemente necesito mayor personal. Entonces, ¿en qué estamos? En que no hemos podido formar a un especialista para la región. Yo sé que es difícil porque venir a trabajar a Magallanes, entonces hay que trabajar probablemente los incentivos para que ese profesional pueda venir a trabajar a Magallanes. Porque así es hoy en día cuando hablamos de este informe que sale el 3 de diciembre, que sale estadísticamente hablando del 2020, de la primera causa de muerte que es el cáncer en nuestro país. Claramente hoy en día tenemos nuevas autoridades, esperemos que también recojan la información, la preocupación
y que también se coloquen en el lugar de acelerar ciertas áreas de esta ley, que hoy en día algunas pueden ser más rápidas, otras pueden ser más complejas, pero yo creo que hoy con pandemia nos demostró que hay cosas que se pueden firmar muy rápidas, otras que no, y que las buenas voluntades, cuando hay buenas Depende de voluntades, las buenas voluntades, también de se todas pueden maneras. hacer. Afortunadamente igual estamos trabajando con el gobierno regional en este momento para tratar de congregar, como te decía, todos los sectores y ahí estamos tratando de generar un trabajo. Perfecto. ¿Ya? Bueno, y también se hace súper relevante, ojalá que pudiesen, y estamos obviamente a puertas al cambio de gobierno probablemente, entonces esperemos que los tiempos para los pacientes oncológicos puedan mejorar, independiente del gobierno que sea, ojalá tratar de apuntar. Me faltó escuchar un poco de eso. Bueno, fue bastante amplio los debates que han realizado, pero de una de las otras partes y de todos, que sean más amplios. En general, la otra vez con Achago congregó, pero de manera, o sea, en general para los pacientes oncológicos que se quisieran conectar, para la primera vuelta tratar de hablar con todos los candidatos y se hizo una especie de conversatorio pequeño para tratar de ver cuáles eran los compromisos que tenía cada uno de los candidatos con el cáncer y en realidad en seguir fortaleciendo la Ley Nacional del Cáncer. Eso es importante, fortalecerla, porque hoy en día esta es la estadística, pero es lo que se está realizando, la agrupación como de pacientes oncológicos de Magallanes, las estadísticas y el trabajo de diferentes agrupaciones o amigos del cáncer que estén relacionados con generar de visualizar esta enfermedad, de mostrar, de sensibilizar, de generar una atención inmediata o incluso una detección precoz. Creo que es el camino que se está realizando para los próximos también diagnósticos que a futuro pueden venir. Pamela, muchas gracias a la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros a ambos y por generar también esta sensibilidad al respecto de esta enfermedad, que yo creo que es súper importante conversarla. De todas maneras, muchas gracias, Paola, por habernos invitado y por dar a conocer nuestra agrupación y el trabajo que realizamos. Redes sociales, ¿no es cierto? Sí, eso. Fanpage, principalmente. No, así, tal cual, la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, y también estamos en Instagram. Muchas gracias a ambas, Pamela Ojeda, presidenta de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes, y Alejandra Sillar, psicóloga y también parte de la agrupación de pacientes oncológicos de Magallanes. Nosotros nos vamos a despedir ya a esta hora, agradecerles a ustedes por ser parte del programa, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Si tú estás ahí. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.